en este autobús con el tema de un cortocircuito, que sería además la versión contraria a que había combustible al interior. Para comenzar. La versión del cortocircuito me parece la más seria. Además ha sido hecha por personal experto de la Policía Nacional del Perú, ¿no? De ingenieros forenses. Exacto. Dicho sea de paso, ya está mi aniversario el día de mañana. Las felicitaciones. Igualmente. El cortocircuito es un proceso violento que llega a quemar, por ejemplo, este cable, ¿no? Este es un ejemplo de cortocircuito. Como podrás apreciar, es un cable completo que se haga cortocircuitado. Producto del cortocircuito se quema el cobre y se llega a fundir a 1300 grados centígrados. Entonces saltan bolitas por el aire y pueden perforar la manguera del retorno del combustible. Esas bolitas, ¿qué tan poderosas son, digamos? ¿Qué tan fuertes son esas bolitas que ustedes 1300 grados centígrados. El jefe de la manguera se derrite a 100 grados. O sea que es más de 10 veces la temperatura. ¿Y cuántas bolitas dispara, por ejemplo, un cortocircuito como este? Dependiendo del grosor del cable, pero muchas, ¿no? Que seguramente que perforan el cable. Por ese motivo, señorita, apenas hay un conato de incendio, lo que debe hacer el conductor es apagar corriente eléctrica y apagar el motor. Si ¿Es algo que no ha hecho el conductor aparentemente? Bueno, según lo que yo he escuchado en la televisión, el señor estaba acomodando maletas. Okay. Entonces, todo chofer de cualquier máquina tiene que estar atento a los controles. Él es el responsable de la máquina y de la carga o de los pasajeros que está llevando. Entonces, cualquier conato de incendio, de inmediato tiene que apagar corriente y apagar el motor. Si él hubiera apagado en ese momento... No sucedería la muerte lamentable de tanta gente, con toda seguridad. Con toda seguridad, porque ya está encendido de todas formas esta manguera de combustible, con lo cual igual continuaría el incendio. Los peritos de criminalística han establecido que ha habido cortocircuito. Bueno, con respecto al cortocircuito, habría que analizar, por ejemplo, dado que es un bus modificado, como mencionan, el tipo de cables que han utilizado y si el circuito estaba protegido, porque todo circuito tiene un fusible, ¿no? El fusible debe quemarse para evitar justamente el cortocircuito. O sea, el chofer del bus tendría que haber sabido qué parte de... No. El chofer del bus solamente debe apagar, ellos tienen una palanca ahí al costado de su asiento, cortan corriente y apagan el motor. Okay. Eso es lo que debe hacer todo chofer, pero lamentablemente muchos choferes no conocen eso. No saben, claro, la parte mecánica del autobús. Esa es parte de la seguridad del transporte. Claro. Y lo mismo como si usted maneja un auto, igual. Si usted tiene, por ejemplo, humo en su cabina, tiene que apagar el motor, lo primero. ¿No? Y salir, por supuesto. O sea, entonces, eso es válido para toda máquina. Entonces, lo que queda claro, según los peritos y según lo que usted está diciendo, que cree que es la versión más aceptable, es que ha sido un cortocircuito. ¿Cómo cambia este cortocircuito conociendo que esta era una unidad modificada, que de alguna manera había sido comprada con un solo piso y finalmente termina teniendo un chasis nuevo para dos pisos con conexiones que podrían ser cuestionadas? Sí, gracias por su pregunta. Eso también amerita un peritaje, porque los cables que han sido utilizados en ese bus se pueden analizar si corresponden a la norma técnica, si tienen el aislamiento adecuado y si tienen la protección, o sea, el fusible, porque todo circuito que se instala en un vehículo tiene que tener protección. Y tiene que tener entonces, fusible, pero un material similar al de la fabricación, supongo. No, es un material adecuado para que se queme antes que el cable, mucho antes. A eso se le llama fusible, en los términos técnicos. Y ahí en la posibilidad de modificarlo, ¿quién da estos permisos para poder ponerle justamente un chasis y poder hacer las conexiones? Esa es una magnífica pregunta. Todo vehículo que ingresa al Perú, eso se nacionaliza, tiene que llenarse un protocolo donde está incluidos los sistemas eléctricos, por supuesto, ¿no? Entonces, claro, porque se le ponen sistemas de audio, sistemas de aire acondicionado, sistemas para las luces interiores. Todo esto tiene que ser revisado por alguien. Exactamente, y tiene que tener circuitos de protección. Entonces, si todo eso se cumple, no tendríamos que lamentar estas muertes absurdas, ¿no? De tanto dolor causa. ¿Quién hace entonces esta revisión y quién aprueba finalmente el si está bien? El Ministerio de Transporte da autorización a las entidades certificadoras, ¿no? Por ejemplo, la Universidad de Ingeniería es certificadora en lo que es modificación de vehículos. Entonces, si ese vehículo hubiese sido revisado en la Universidad de Ingeniería, hubiesen hecho todo ese protocolo de ensayos y pruebas para darle certificado de conformidad de modificación.
Este vehículo ha indicado un informe de Cuarto Poder que fue aprobado en su revisión técnica en Chile. Bueno, la revisión técnica es otra cosa. La revisión técnica no es lo mismo. No es lo mismo. Okay. Eso lo pasan 2 veces por año y lo hacen las plantas de revisión técnica. Que ha sido... Bueno, ahí básicamente revisan si todo funciona, si funciona el aire acondicionado, si funcionan las luces, pero ellos no llegan al nivel de analizar si el circuito tiene protección, por ejemplo. Eso tiene que ser durante la certificación de modificación. Entonces tendríamos que saber si tenía esta certificación y cuántas son las universidades o los institutos que tienen la posibilidad de hacer estas certificaciones. Tengo entendido que un tiempo el ministerio le daba autorización a cualquier taller, pero eso creo que han ido corrigiendo, lo cual es absurdo, ¿no? Tienen que ser entidades serias que tengan el personal y los equipos necesarios para poder... Mientras menos sea más control, en todo caso. Claro, pero el asunto es que lo haga una entidad que tiene el personal y los equipos necesarios para hacer ese trabajo, no cualquier taller, ¿correcto? Claro, pero ahora, ¿de qué se trata esta situación? Compramos vehículos que solamente tienen un piso, luego se modifican. Nosotros además somos un poco los reyes de la informalidad, así que hay que tener mucho cuidado con esas modificaciones. Y finalmente el Estado lo permite las organizaciones de transporte. Claro, ya que usted toca el tema de modificación y el supuesto de que este bus efectivamente fue pasado a 2 pisos, habría que ver, por ejemplo, el ancho de la escalera, por la cual dicen que la gente entre ellos se atoraron, no podían pasar. No había espacio. Entonces, un bus que no tiene un acceso adecuado para que la gente pueda escapar en un siniestro, está mal hecho. ¿Cómo se puede reconocer un bus que ha sido modificado? Para el pasajero, digo ya, porque cualquiera de nosotros... No, el pasajero puede no puede saber eso. No, él va, tiene confianza en la empresa que le está transportando y punto. Ellos no pueden saber si fue modificado o no. No se puede, no se nota. A simple vista no. Bueno, quién sabe, un carrocero o un mecánico puede darse cuenta de algunos detalles, pero es muy difícil. Pero el público en general no, imposible. ¿Y qué tan peligroso son estos vehículos modificados? Bueno, yo no puedo hablar por todos los vehículos modificados, pero obviamente habría que ver qué materiales utilizan. A propósito de materiales, en un bus todo es combustible. Combustible es sustancia que puede arder. Ajá. El piso del bus es de madera, los tapices de los asientos, el tapiz del techo, todo se quema. Los paneles de aluminio, la pintura del bus es combustible. O sea, todo es combustible menos el fierro. Pero lo de las mangueras de combustible son las que van a causar realmente un incendio de las dimensiones. Sí, para que un bus se queme con la rapidez que tiene que haber habido una alimentación muy fuerte de combustible, en este caso diésel, ¿no? Que usa el bus. Pero el hecho de que el motor haya estado prendido ha sido la consecuencia realmente de este siniestro. Sería entonces uno de los primeros responsables el chofer, porque justamente escuchábamos su defensa decir que él es el último eslabón de la cadena, ¿no? Bueno, yo desconozco cómo esta empresa otorga, digamos, las responsabilidades, ¿no? Me parece extraño que un chofer esté ingresando maletas. Y que no apague el motor, esa sería su responsabilidad. Es que el chofer tiene que estar en los controles todo el tiempo, así de simple. Bien, entonces al ingeniero Munares, muchas gracias por su participación. Primero a las 2.